México, donde nos espera Marisela Aguilar Gerardo, consultora política y legal de allí, que nos va a hablar un poquito de la situación que está sucediendo. Marisela, ¿nos escuchás? Hola, sí, ¿los escucho? ¿Cómo estás, Marisela? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Contanos un poquito, hoy el tema a tratar es la persecución política, y si hablamos respecto a eso, México es un país que es bastante complicado, sobre todo si estás, por ejemplo, en DF, en donde el tema del narcotráfico te da hasta, no te digo que todos sean Pablo Escobar, pero está un poquito como el mito de que es así. Contanos un poquito si se vive realmente de esa forma o es simplemente un mito urbano. Mira, fíjate que no es tanto en el centro del país. El problema del narcotráfico, lamentablemente y desafortunadamente para el país, se da en un contexto en frontera, sobre todo, en este caso al norte del país, Sonora, Sinaloa, de hecho específicamente de la zona también donde es el Chapo Guzmán, que ahorita está obviamente en un proceso en Estados Unidos. También la parte fronteriza, que es precisamente por donde están entrando ahora los migrantes. Entonces son como puntos muy claves, en este caso específico en la frontera y en la parte norte del país. Y ahorita que estamos viendo estos movimientos territoriales que están llegando de alguna u otra forma al centro del país. Claro, y al mismo tiempo está todo el gran movimiento de inmigrantes que hablábamos hace 2 semanas, Marisela, que está ese gran muro, esa gran división con Estados Unidos. Sí, así es. Lamentablemente, en esta parte de derechos humanos o de la misma inseguridad que están viviendo en los países centroamericanos, pues estamos viendo esta migración, este movimiento de personas. Quiero comentarte, y es un dato, de hecho, donde están pasando en la ciudad de Tapachula, que ahorita hay un grupo de migrantes, es una de las ciudades, según las estadísticas del INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía del país, indican que es una de las ciudades más inseguras del país, es la número 3, si mal no recuerdo. Entonces, imagínate la problemática que tenemos ahí. Tenemos una problemática de seguridad. De hecho, te comento, antier salió una nota donde habían detenido precisamente a unos migrantes que tenían delitos en su país, los cuales ya fueron, en este caso, deportados. Entonces estamos teniendo por ahí un grave problema debido a esos detalles que no están pasando también los filtros adecuados por una seguridad tanto de ellos que están cruzando el país como también una seguridad interna del país. Y lamentablemente vienen niños, se está hablando también por ahí de un movimiento de trata de personas. La verdad es una situación alarmante y están pasando por 2 de los estados más pobres del país, en este caso el estado de Chiapas y el estado de Oaxaca, donde ya se están trasladando la primera caravana. Chicos. Marisela, bueno, te agradezco esta comunicación, acá Jorge Malpeli. Mi pregunta es, ¿cómo ves, cómo va a encarar Manuel López Obrador la pelea contra el narcotráfico, que en México, al menos como nosotros lo recibimos desde acá, lo recibimos como un poder paralelo al Estado y tan fuerte como el Estado? Bueno, fíjate que muchas veces se ha llegado hasta mencionar que el mismo narcotráfico es quien pone o quien sucede que va a ser el siguiente mandatario. Sin embargo, la verdad es un reto muy grande. Ya vimos que esta parte de los militares no funciona. Sin embargo, Andrés Manuel va a seguir en esa misma secuencia, que sean los militares quienes estén al resguardo de la seguridad. Ya ahorita ya tiene definido quién va a ser en este caso el que está al frente de las Fuerzas Armadas, que tiene una trayectoria impresionante, que también fue en este caso una persona de entera confianza de él. Es retirado de las Fuerzas Armadas, sin embargo ha tenido también reconocimientos internacionales del propio gobierno americano. Entonces yo creo que Andrés Manuel López Obrador tiene claro que es una demanda social, pero que también la realidad es que estamos rebasados completamente en el tema de inseguridad, en el tráfico de armas, y ahorita con el problema migratorio aún más, se hace una problemática aún mayor. Sabi. ¿Qué tal, Marisela? Sabino Mostacho te saluda. Te quería preguntar acerca de cuál va a ser el rumbo que van a tomar los principales partidos opositores en la
era López Obrador, tanto el PRI como el PAN, ¿cómo se van a reinventar? Si ya están dando pasos en este sentido. Fíjate que el PAN ya empezó el proceso de renovación. Ahorita ya están los aspirantes haciendo, en este caso, las giras con la militancia para ya pasar a la renovación de la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional. El PRI por el momento tiene una nueva presidenta, la presidenta Ruth Massieu. Sin embargo, en enero se tendría en este caso que lanzar la nueva convocatoria correspondiente en este caso para llevar la renovación de dirigencias del Partido Revolucionario Institucional. Sin duda se tienen que renovar, están apareciendo nuevos cuadros, nuevos liderazgos, porque saben que si no tienen esta renovación, Morena va a ser un partido que en los próximos 3 años, que serían los procesos electorales intermedios, seguramente va a tener esta misma mayoría si no se logran renovar adecuadamente los partidos, tanto el PAN como el PRI. Son minoría tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, entonces sí tienen que manejar muy buena estrategia. Aquí el detalle es que en las votaciones la ventaja que va a tener Andrés Manuel es que tiene las 2 cámaras. La desventaja de los partidos opositores es que posiblemente las iniciativas que en su momento ellos lancen posiblemente no pasen en este caso las votaciones. Entonces sí va a ser una parte cómoda para Andrés Manuel y vamos a ver qué tan estratégicos pueden ser tanto el PAN como PRI en algún momento aliarse para sumar. Mari, si tenemos en cuenta el tema del día, que es la persecución política, ¿de qué se puede hablar allí en México? ¿Y hay persecución con docentes que se ponen a favor, tienen un discurso a favor de uno o a favor del otro? ¿O hay una libertad de expresión que no es sancionada ni mediáticamente ni públicamente? Fíjate que en el contexto histórico empezamos a ver ese tipo de escenarios desde el movimiento del 68 de los estudiantes, que es muy conocido tanto en el país como a nivel mundial. Sin embargo, te comento de ese mismo movimiento han surgido por un tema en conjunto, que es el movimiento del 68 de los estudiantes dio origen a esta petición de los mismos estudiantes de liberar a los presos políticos que en su momento tenía el gobierno. Sin embargo, también en los estados tanto de Guerrero como en Michoacán aparecen otros 2 presos políticos importantes que tengo que mencionar, como es Nestora Salgado, que actualmente es senadora por el partido de gobierno y que es una activista que también estuvo en lo que es esta creación de policías comunitarias que había rebasado ya al Estado en la cuestión de seguridad. De ahí nace esta Nestora, perdón. Otro también que por el mismo problema en México, el problema de los presos políticos ha salido a raíz de los problemas con el narcotráfico, el mismo movimiento que sucedió en este caso en Morelia, también sucede en Guerrero específicamente, que son zonas rebasadas completamente por el narcotráfico, por la violencia. Y en este caso también tenemos a José Manuel Mirelas, que es otro activista. Actualmente ya está liberado, pero sí tuvo esa presión por lo mismo, por la creación en este escenario de policías comunitarias que eran las autodefensas. Ese es el problema que ha tenido el país, pero todo origina principalmente, más allá de una posición de oposición al gobierno que está en el momento, previene más que nada esta cuestión de las autodefensas. El problema que México tiene a raíz es tanto la corrupción como este escenario de violencia que han surgido de ahí los presos políticos, y no presa política tal cual, pero sí fue en su momento una opositora del nuevo gobierno, en específico de Enrique Peña Nieto, la profesora Esther Gordillo, que acaba de ser liberada, que fue una chiapaneca, líder en este caso del sindicato de maestros, que es un gremio muy fuerte en todo el país y en algunos estados como son Chiapas, Guerrero y Oaxaca, donde están mayormente empoderados. Ella la podríamos ver desde ese escenario como una presa política. No llega a los acuerdos, en este caso con Enrique Peña Nieto. Al poco momento que llega con Peña Nieto, ella en este caso acaba de ser liberada precisamente y es la presidenta vitalicia en este caso.
Mari, para terminar y cerrar y agradecerte la comunicación, quería que me cuentes brevemente lo que pasó de la caravana de los migrantes hondureños en la frontera sur de México hacia Estados Unidos y si ves cómo va a repercutir esto en Estados Unidos, porque creo que un sinónimo de los Estados Unidos, justamente, valga la redundancia, es inmigración. Entonces, ¿cómo se puede ver? Porque las imágenes y los videos que inclusive vos me has enviado eran impresionantes, eran muy fuertes. Sí, mira, yo la verdad no veo manera cómo llegarán los migrantes a Estados Unidos. Ya Trump ha anunciado que ya mandó más de 5,000 militares a cubrir fronteras y va a seguir mandando. Aquí el escenario es muy complicado desde el punto de vista tanto de derechos humanos, desde el punto del ámbito internacional, desde el derecho internacional, de ser ciudadanos del mundo, obviamente respetando las políticas públicas internas de cada país, la soberanía de cada país. Sin embargo, el escenario, lamentablemente, así como han venido, esta es la cuarta caravana que está entrando, ya es una cuarta caravana, entraron 7,000, posterior a ello entraron 4,000 migrantes y ahorita se espera otra caravana de 2,000 migrantes que está entrando, es decir, 4 caravanas ya. La verdad, que soy honesta, no creo que lleguen a Estados Unidos. Ya la política es decisiva de Estados Unidos, no más migrantes. Aquí lo que tendría que entender Donald Trump es que ningún país ha crecido sin la ayuda de los migrantes. En general, todos los países, nuestras familias han migrado de lugares a lugares. Entonces, eso es lo que tendría que entender en este caso Donald Trump. Yo lo veo muy complicado. Sin dudas, las fronteras ya se cerraron. Aquí va a quedar otro problema para el Estado mexicano. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se le va a garantizar a los migrantes que en su momento vayan a pedir refugio o asilo político? Tendrán que pasar este proceso, pero es un proceso de hasta de 45 días. ¿Qué va a pasar? El presidente Andrés Manuel ofreció visas de trabajo en cuanto él tome posesión, que sería a partir del 1 de diciembre. Sin embargo, ¿qué va a pasar si a pesar de que les damos una visa de trabajo, ellos no lleguen a adquirir un trabajo? Necesitamos garantizarle también esta parte de alimentación, el acceso a la salud. Te paso un dato. El presidente municipal, que sería la figura de alcalde, comentó antier precisamente que está gastando de manera diaria por los 2,700 migrantes que se encuentran en la ciudad de Tapachula, lo que viene siendo en pesos mexicanos 8,830,000 pesos. En dólares aproximadamente son 434,121 dólares lo que se está gastando diario por los migrantes que están ahí. Aquí el problema va a ser la capacidad que va a tener también el gobierno mexicano de darle esta parte de protección a los migrantes que están llegando al país, que sin duda muchos de ellos ya empezaron un proceso, en este caso, de asilo político o de refugiados, pero sí va a ser un contexto de dinámica social bastante complicada y sobre todo por la situación que definitivamente no veo cómo vayan a llegar exactamente al destino final, porque las fronteras están completamente cerradas. Yo veo a los migrantes quedándose en estados como Chiapas o en estados como Oaxaca, pero no dejemos de ver que son de los estados más pobres de todo el país y no creo que se vaya a tener la capacidad de arroparlos adecuadamente, porque al final de cuentas son personas. Bien, chicos, no sé si les quedó algo pendiente o vos mismo, Marisela, te quedó algo pendiente por decir. No, yo nada más quiero que estemos pendientes a todos los contextos. La migración no solamente es un fenómeno que se resiente un poquito más en México por la cercanía que tenemos con Estados Unidos. Sin embargo, este mismo fenómeno de migración también lo hemos vivido entre Venezuela y Colombia. Entonces es importante estar atentos a todos estos movimientos, porque yo creo que se vienen, esas no son 4 caravanas nada más las que vamos a ver entrar de Centroamérica a México y de México a Estados Unidos. Yo creo que se va a venir un fenómeno efecto mariposa, se debe al tipo de cambios que va a haber tanto de régimen políticos, de nuevos gobiernos, de nuevas políticas públicas de cada país. Yo creo que se vienen momentos fuertes en general para todos los ciudadanos del mundo. Bien, chicos. No, agradecerte, Marisela, y seguro vamos a estar en más comunicación. Ojalá, sobre todo con esta nueva cara que tiene al frente del gobierno México, esperemos que haya un poquito más de relación hacia el lado del Cono Sur y podamos seguir en comunicación y tenerte presente. Gracias.
Bueno, Mari, muchas gracias y nos mantenemos en contacto para saber qué es lo que está sucediendo en México y también en esa parte del planeta que es tan lejano para nosotros estando tan abajo. Y claro, para mí será un gusto estar en contacto con ustedes y comentarles cómo se van dando los procesos, tanto políticos y los procesos sociales en el país. Gracias, Mari. Ahí estaba Marisela Aguilar Gerardo, consultora política y legal desde México.